Vamos a expresar, estamos con las leyes de Newton y le hemos dado muchas vueltas, ¿no? En diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Vamos a ver, sobre todo, una cosa me interesa, el concepto de momento angular. Y cómo podemos expresar la segunda ley de Newton en función del momento angular. Pero bueno, en el temario, como veis, tenéis momento lineal, ¿no? Estamos en dinámica de la partícula, todavía con el cuerpo puntual. Ya veis que para un cuerpo puntual, en principio es lo más fácil, ¿no? ¿Cuántas recovecos, dificultades nos podemos encontrar, ¿no? ¿O no? En los problemas, efectivamente. Por eso digo que entender el sólido rígido, efectivamente, si no entiendes la partícula, difícilmente vas a poder hacer nada. Es decir, que quiero que tengáis una base buena. Dinámica de la partícula, ¿no? Dentro de la dinámica. Vamos a fijarnos en el concepto de momento lineal y momento angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. El momento lineal lo tenemos todo, incluso cuando hablé de la segunda ley de Newton, ¿no? Dije que Newton lo había expresado no como fuerza neta igual a masa por aceleración, sino que el efecto de la suma de las fuerzas se manifestaba en un cambio en la cantidad de movimiento, también llamado momento lineal, es decir, que ya en ese momento había hablado del momento lineal. Vamos a recordarlo. La letra habitual que se suele utilizar es P minúscula para una partícula de masa m y que tiene velocidad v. Claro, como es una partícula, un cuerpo puntual, no hay ninguna dificultad en preguntarnos qué velocidad es esa, es la velocidad que tiene ese punto que está ocupando la partícula. Si fuese un cuerpo con volumen, un sólido rígido, lanzar un bolígrafo, una tiza al aire, ahí cada punto de ese cuerpo tiene una velocidad diferente, entonces tendríamos que ver en ese momento, vamos a ver a qué llamamos el momento lineal total, que bueno, va a ser la suma naturalmente la suma vectorial de los momentos lineales de cada una de las partículas. Pero bueno, ahora estamos con una, entonces tendríamos, y la segunda ley de Newton, ¿no? Expresado de esta manera. Pues sería la suma de las fuerzas reales igual al cambio en el momento lineal con el tiempo. Efectivamente, eso nos lleva a la masa por la aceleración, ningún problema. Pero, claro, esto nos da una forma también de poder analizar los problemas, que es la siguiente, que es si la suma de las fuerzas que están actuando sobre la partícula es nula, entonces, bueno, y también al contrario, si el momento lineal es constante, entonces sabemos que la suma de las fuerzas que están actuando es cero. Esto se le podría expresar como principio de conservación del momento lineal. Y eso, más que para una partícula, para varias, para sistemas de partículas, choques, nos permite obtener información sin necesidad de integrar el movimiento. Si se cumplen esas condiciones, podemos llegar a saber unas cuantas cosas. ¿Os suena lo de los choques, no? ¿No? ¿No suena? Bueno, no os preocupéis. Pero no ahora. Momento lineal es esto, pero sobre todo he dicho el momento angular. ¿Qué es el momento angular? Bueno, vosotros ya en primero habéis visto mucho en lo del equilibrio, todos se han centrado, ¿no? En la estática, en el equilibrio de los cuerpos, cuáles son las condiciones de equilibrio, que la suma de fuerzas sea cero y además otra condición, ¿no?
que es la suma de los momentos de esas fuerzas con respecto a un punto, el que uno quiera, que sea nulo también. Es decir, que ahí ya habéis visto el concepto de tomar momento con respecto a un punto del espacio. Bueno, pues el momento angular si no se dice nada, normalmente es porque estás situando el origen de coordenadas en el punto con respecto al cual vas a tomar el momento, con respecto al lo definimos como el momento del momento lineal. ¿Qué letra se suele utilizar? Pues L minúscula para una partícula. Y si tenemos aquí el origen de coordenadas, por aquí tengo la partícula con masa m, velocidad v, es decir que esta sería su posición en un instante. Tomar el momento sería lo mismo que tomar el momento de una fuerza con respecto a ese punto, ¿no? Producto vectorial. ¿De acuerdo? De esas cosas os han hablado sobre todo en primero y espero que os haya quedado algo de esas cosas. Las unidades, ¿no? Pues, no recibe ninguna especial en el sistema internacional, del momento angular. Ahí tendríamos metros, y en el caso del momento lineal, que es lo que tenemos, kilogramo metro dividido por segundo, es decir, que no recibe ningún especial. ¿Qué ocurre con el momento angular si queremos expresar la segunda ley de Newton en función del momento angular? No en función del momento lineal, sino en función del momento angular. Bueno, veamos a ver cómo es el cambio, el primero. ¿Cómo sería el cambio en el tiempo del momento angular? ¿No? ¿Veis aquí? L, R depende de t y P depende de t. Es decir, que tendríamos la derivada bueno, P es la masa por la velocidad, la masa es una constante, puede salir. O sea que tendríamos aquí la derivada con respecto al tiempo, ¿no? R por V. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Hagamos esto, ¿se vuelve? Sí. Esa es la derivada de un producto, es un producto vectorial, recordad, es un producto vectorial. Pues, pero es un producto, por lo tanto la derivada del primero por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, es decir que tendríamos m ¿estáis de acuerdo? Pero claro, ¿qué es lo que tenemos en este término? La derivada del vector de posición con respecto al tiempo es la velocidad, es decir, que tendríamos aquí velocidad por la velocidad. Claro. Pero el producto vectorial de un vector por sí mismo, eso es cero. Por lo tanto, este término es cero y lo único que nos queda sería no es nada más que... Claro, ¿cuánto es eso? Eso es la fuerza neta.
la segunda ley de Newton, ¿no? Por lo tanto, conclusión, ¿qué es lo que tendríamos? Fijaos que la fuerza neta no es nada más que la suma de fuerzas, ¿no? Y todas están, claro, porque es una partícula. Ahí, esto es importante. Si fuese un cuerpo con forma, cada fuerza podría estar aplicada en un punto diferente, pero como es una partícula, todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, el punto de aplicación es el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos y eso sería el momento de cada una de las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo con respecto al origen de coordenadas. Yo voy a utilizar la letra tau para referirme como vector al momento de una fuerza con respecto, aunque hay libros que utilizan m, no hay ningún problema, pero yo utilizo como el Taylor tau. Es decir, que lo que nos quedaría sería la suma de los momentos vamos a ponerlo. Esa es una forma equivalente, una transformación que hemos hecho de la segunda ley de Newton, en vez de con el momento expresado, con el momento angular en vez de con el momento lineal. Podríamos decir como lo que nos está expresando el momento angular es cómo está girando respecto a un punto un cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver esa afirmación, esto que acabo yo de decir, ¿no? ¿Qué información está dándonos el momento angular? ¿Cómo está girando ese punto, esa masa puntual en torno a ese punto O? Pongámonos, para ver eso, expresemos P en coordenadas polares. Es como V, coordenadas polares. Cuidado, estamos en el plano, no hay ningún problema por lo demás. El plano formado por el vector R de posición y por el vector V velocidad. Entonces, podemos poner la velocidad V como sus componentes polares. La componente radial y la componente transversal. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí M ¿Tenéis todos claros? La notación es la que he estado usando en cuanto a la dirección radial y transversal, coordenadas polares. No lo voy a repetir por lo que hemos estado trabajando un montón.
Ahora sería el momento de... Claro, ¿veis? Si no se ha estudiado en este momento, está uno ya con la notación, está escribiendo fórmulas sin ton ni son. Claro, el primer término, ¿qué es lo que ocurre con el primer término? Esto es 0, ¿no? Entonces lo único que nos queda es m o bueno, la única componente que interviene, que afecta al momento angular, es la componente transversal al movimiento. Es decir, que si yo tengo aquí O, aquí tengo la partícula y se está moviendo de esta manera, tendría una componente radial y una componente transversal. ¿De acuerdo? Claro, lógico. A la hora de hacer un producto vectorial, lo mismo que en una fuerza, la única componente que nos interviene es la justo perpendicular en la dirección en la cual estamos tomando los momentos. ¿De acuerdo? Claro, si uno está pensando yo soy el origen y vosotros sois el cuerpo puntual y os estáis moviendo, ¿qué significaría eso? Que si os movéis en la dirección únicamente radial, que sería un movimiento rectilíneo, el momento angular que tenéis, que tendría esa persona, ese cuerpo, respecto a mí, es 0. No lo veo rotar, es una trayectoria rectilínea. Únicamente tendrá un momento angular si veo cómo me está girando con respecto a mí. Precisamente, digamos, ya que os comenté, se podría considerar como la composición de un movimiento rectilíneo y un movimiento circular, pues lo que está interviniendo en el caso del momento angular es la componente esa circular de giro respecto al punto donde estamos tomando los momentos. Por eso uno podría decir aquí, ¿no?, en cuanto a la segunda ley de Newton, uno podría también llamarla, y hago muchas veces, ¿no?, la segunda ley de Newton para la rotación, porque ya que el momento angular lo que nos está dando informaciones acerca del giro, de la rotación de la partícula respecto a un punto, pues esta segunda ley de Newton nos está dando información acerca de cómo está rotando respecto a ese punto. Pero cuidado, no contiene información adicional, nueva, independiente, no. Es un cocinado diferente de la información que tenemos, de la que disponemos. Claro, de aquí podemos sacar un principio de conservación, muy interesante. Principio de conservación del momento angular. Si la segunda ley de Newton es... Si es la inversa. Si la suma de los momentos de las fuerzas que están aplicando sobre el cuerpo es 0, no que las fuerzas sean 0, no que la suma de las fuerzas sea 0. Esto es diferente a decir que la fuerza neta, la suma de las fuerzas, es diferente. Es decir, que la suma de las fuerzas puede ser distinta de 0, pero el momento neto puede ser 0. Son dos cosas diferentes. Efectivamente, si la fuerza neta es 0, entonces el momento neto es 0. Eso sí.
Pero si el momento neto es cero, no significa que la fuerza neta sea cero. Bueno, es decir que entonces, en ese caso, si nosotros observamos nuestro problema y vemos que nos está ocurriendo una cosa como esas, podemos sacar una información muy importante sin necesidad de integrar el problema, que es, vamos a saber que en cualquier instante de tiempo el momento angular de la partícula es constante. Tiene el mismo valor a lo largo de su trayectoria. Bueno, voy a decir, una conclusión de esto es dar explicación a una de las leyes de Kepler. Ahora mismo, pues, si yo estoy pensando en el Sol y en la Tierra como partícula, pues ahí lo que tendríamos precisamente es una fuerza, ¿no? La fuerza de atracción del Sol. El Sol en el origen de coordenadas, ¿no? Está atrayendo la Tierra, que se está moviendo alrededor del Sol. ¿Cómo es el momento de la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra con respecto al Sol? ¿No? De atracción gravitatoria. Y si nosotros estamos situando el origen en el Sol, no vamos a poner problemas. Vamos a suponer que el Sol está quieto, lo cual no es exactamente, no es cierto. Pero bueno, supongamos que el Sol fuese un sistema de referencia inercial. Podríamos situar ahí el origen. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que esta fuerza de atracción sería de esta manera, esto sería R, y R por F es siempre cero. A ese tipo de fuerzas que están apuntando hacia el punto donde estamos tomando los momentos, el origen de coordenadas, se le llama fuerzas centrales. Es decir, una clasificación de fuerzas. Podemos darle un nombre, clasificar las fuerzas entre fuerzas centrales y fuerzas no centrales. El momento de la fuerza. Pues, están siempre apuntando, no en un instante, del movimiento, siempre. ¿Entendéis? Claro, en un instante particular podría darse el caso. Ahora comento un ejemplo muy sencillo, ¿no? A ver si se conserva el momento. Pero siempre, en todo momento, a lo largo del movimiento de ese cuerpo, tenemos que esa fuerza siempre está apuntando, está girando con el cuerpo y apuntando hacia ese punto. Significa que tau es igual a 0, o sea que R es igual a 0. Si todas las fuerzas son centrales, o bueno, solo está actuando una fuerza y esa fuerza es central, ¿no? O sea que tau neto es 0, pues es lo que nos está indicando. En el caso este de la Tierra y el Sol, la única fuerza que está actuando sobre la Tierra es la fuerza de atracción gravitatoria, olvidaos de otra cosa, de cualquier otro cuerpo. La fuerza que está ejerciendo de atracción el Sol sobre la Tierra, ¿no? Y esa fuerza es central, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el momento angular de la Tierra, considerado como partícula, es constante. Y eso es muy importante, porque eso es un vector, no es un escalar. No es como la energía mecánica, que es un escalar. Entonces, conservación de la energía mecánica más adelante ahora. ¿No? Permanece constante. No, esto es un vector. Lo que significa es que la dirección de ese vector y el sentido no cambian jamás. Y además la magnitud del vector tampoco cambia. Si la fuerza es central, entonces
¿Qué es lo que tendríamos? Ya que estamos con esto, vamos a mancharnos un poco más. No lo tenía aquí, pero ahí. ¿Qué es lo que tendríamos? En polares. ¿Qué es lo que teníamos en polares? Sí. Significa esto, ¿no? Significa que tanto la dirección como la magnitud permanecen, no cambian. Son constantes. Eso tiene una consecuencia, por ejemplo, en lo de si lanzamos sondas o lanzamos satélites en torno a la Tierra, ¿no? Ahora la Tierra es la que está ejerciendo la atracción sobre esos cuerpos y es la única fuerza que se está ejerciendo sobre ese cuerpo. No estamos pensando en que tengan motores ni nada. ¿Qué significa? Que el plano de la órbita de ese cuerpo, siempre la dirección perpendicular no puede cambiar. Siempre están contenido en el mismo plano. Es decir, y además ese plano tiene que pasar por el centro de la Tierra. Es decir, que no puedes tener, si esta es la Tierra, y este es el centro de la Tierra, no podrías tener por aquí un satélite dando vueltas con una órbita que fuese de esa manera. Claro, porque si la velocidad es tangente a la trayectoria y este es el origen, entonces tendríamos en un momento de la trayectoria una dirección para el momento angular, en otro momento de la trayectoria, en otro punto de la trayectoria, ese vector tiene otra dirección. Eso es imposible. No queda más remedio que todos esos cuerpos sean en planos no ecuatoriales, sino en planos que pasan por el centro de la Tierra. Puede ser un plano ecuatorial o girado, pero siempre pasando por el centro de la Tierra. ¿Está eso claro? Es una conclusión. Pero aparte de eso, tendríamos que el módulo permanece constante. Había dicho L. Teníamos solamente la componente esta, la transversal. Bueno, pero ¿cómo es ahora vamos a ver cómo es el módulo de L. M, y cómo sería módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. Pero ¿qué ángulo forman esos dos vectores? 90 grados. Por lo tanto, tendríamos R, V phi. Pero V phi es R por phi punto. Siguiendo toda la notación que hemos estado utilizando hasta ahora en clase. Por lo tanto, m r cuadrado phi punto. Eso significa que esta cantidad, si la fuerza neta es central, o solo está sometido a una fuerza que es central, significa que esto permanece constante. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo esto L, que permanezca constante. Fijaos, no estoy poniendo la derivada del vector, sino la derivada del módulo. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Dos RR punto. Estoy derivando todo esto con respecto al tiempo. El tiempo está tanto en R como
como en ese cambio angular, phi punto. Ahora tendríamos r cuadrado por phi punto. Es decir, que podríamos sacar aquí un r ¿A qué os suena esto? A la componente transversal de la aceleración. Claro, pero si esto es constante, esto significa que eso es cero, ¿no? La componente transversal de la aceleración es nula. Únicamente tendríamos componente radial. Fijaos también en esto. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, en el caso de la Tierra. La Tierra no es una trayectoria circular, sino que es una trayectoria elíptica. Es decir, que hay un momento en esa elipse que hay un punto de máximo acercamiento, perihelio, y de máximo alejamiento, afelio, en la trayectoria. En el caso de la Tierra, en el momento actual, o sea, anno domini actual, 2025, AD, ¿cuál es esa situación? Justo más o menos cuando tenemos el solsticio de invierno, es el punto de máximo acercamiento de la Tierra al Sol. Curioso, ¿verdad? De máximo, cuidado, el de invierno, bueno, estamos en el hemisferio norte, ahí es verdad que estoy solo pensando en mí. Somos unos, siempre pensando solo en nosotros, ¿no? No en el hemisferio sur, en los países del sur y esas cosas. Bueno, perdón. Corresponde más o menos al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Pero claro, eso ha cambiado, porque ahí hay cosas muy bonitas de las leyes de Newton que hacen que eso cambie con decenas de miles de años. De tal manera que hace unas decenas de miles de años resulta que el punto de máximo alejamiento correspondía al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Claro, eso significa que la radiación solar que está recibiendo al estar más alejado es menor. Si además por la orientación que está teniendo la Tierra en ese momento de los ejes es de esa manera, lo que significa que los inviernos en esos momentos son más intensos, las nevadas son más fuertes. Significa que la nieve perdura por encima del verano y queda hasta el siguiente invierno, lo cual hace que se refleje más luz solar. Es un feedback positivo. Y lo que tenéis, pues, es uno de los ciclos de Milankovitch de las edades del hielo. El sistema es muy complejo, pero efectivamente una persona en el siglo XIX pasando al XX, pues se dio cuenta de lo que estoy comentando, de que había ciclos en los periodos glaciares de la Tierra, veía que había unos ciclos, y esos ciclos venían dados por lo que estoy comentando. Bonito, ¿no? Bueno. Bien, dejémoslo así en este momento. Pasemos porque quiero, antes de quizás utilizar un problema o problemas con el momento angular,
tener también explicado lo que es lo que se refiere al trabajo, a la energía cinética, al teorema del trabajo de energía cinética. ¿Alguna cuestión sobre esto? Bueno, pasa. Hacemos unos segundos de... A ver, ¿qué tal? Sí, estaba comentando, que no lo terminé de decir, es verdad, en lo que se refiere a... Se me calentó la boca con lo de los periodos glaciares. ¿Qué significa eso en el caso de la Tierra, por ejemplo? Imaginémonos que aquí está el Sol, o un cometa, vamos, da igual, claro. El caso de los cometas son la excentricidad, es decir, la deformación, es muy grande, es decir, que la diferencia con una trayectoria circular es muy grande. En el caso de la Tierra, la verdad es que es relativamente pequeño. Las diferencias entre el afelio y perihelio no es muy grande. Lo suficiente para esas pequeñas cuestiones de los periodos glaciares. Bueno, entonces, ¿qué significaría? Aquí sería el perihelio y aquí sería el afelio, la posición. Imaginémonos, pues entonces, si son esas posiciones, la velocidad... ¿Cómo sería? Voy a poner así. Este sería, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2, ¿no? O sea que tendríamos V1 y V2. ¿En cuál de los dos puntos la velocidad es mayor? En el 2, ya está mal. Habéis visto, Murphy es implacable. Fijaos, en las posiciones 1 y 2, perihelio y afelio, la única componente que tenemos de la velocidad es la velocidad transversal. ¿De acuerdo? Esa es R por phi punto. ¿De acuerdo? Eso significa que si R aumenta, la V disminuye. Claro, yo diría que la distancia en el perihelio es menor que en el afelio, por lo tanto, si la distancia disminuye, la velocidad aumenta. Está pasando más rápidamente la Tierra en ese momento. La velocidad relativa al Sol, ahora dentro de nada, está aumentando. No digo que sean unas cantidades grandes, porque es muy parecido. Ahí es una deformación muy grande en el dibujo que ha representado.